tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la esperadísima nueva novela de la autora irlandesa Sally Rooney. Como sabemos, pues bueno, ella es muy joven, solo tiene 30 y tantos años y ha causado gran expectativa esta nueva novela después de Gente Normal y Dónde estás, hermoso mundo, que reseñé también aquí en el canal. Y esta ahora nueva entrega se llama Intermezzo. Y bueno, los lectores, los fanáticos estaban fuera de las librerías haciendo fila para comprarla el día que salió a la venta. Hubo muchos artículos promocionales, o sea, hubo todo un fenómeno, todo un movimiento alrededor de la venta o de la salida a la venta de esta nueva novela de Sally Rooney. Ahora, ¿de qué va Intermezzo? Bueno, pues es una novela que va a abordar los mismos temas que hemos tenido en las novelas anteriores, pero esta vez se focaliza en dos personajes masculinos. Ellos son Peter y Ivan, o Iván, que son hermanos, pero tienen años de diferencia, se llevan 10 años, entonces cada uno tiene una personalidad pues muy particular que se desarrolla muy bien en la trama de la novela y además pues obviamente hay una distancia por la edad y la novela empieza cuando nos cuenta sobre la muerte del padre de ambos, que bueno, el padre muere de cáncer y entonces ellos están viviendo este duelo reciente, digamos, ¿no? Y así nos va alternando, como siempre hace Sally Rooney, ¿no? Va alternando la narración entre los personajes principales, entonces digamos que leemos un capítulo del punto de vista de Ivan y un capítulo del punto de vista de Peter. La novela está dividida en tres partes. Tengo que decir que no es que no me haya gustado, pero en realidad creo que aborda los mismos temas que conocemos de las novelas anteriores. Esto es, Sally Rooney es una escritora que sabe leer muy bien a las personas que están en los 30, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, cómo se relacionan con otros, pero en realidad no nos ofrece un punto de vista distinto del que ya nos había dado en las novelas anteriores. Esta novela, Intermezzo, está dividida en tres partes y cada una de ellas pues va a abordar la vida de Ivan y de Peter y sobre todo de las mujeres con las que se relacionan para tratar de llevarnos al desenlace donde, bueno, viene a cuento también, no el desenlace, pero bueno, viene a cuento también el título del libro que se llama Intermezzo, que bueno, sabemos que puede ser una pieza musical entre otras dos, tiene varios significados, pero según entiendo, este intermezzo también puede ser un movimiento inesperado en un juego de ajedrez. Y justo es la portada que tenemos, la que refiere a un juego de ajedrez, y además también refiere al personaje de Ivan, quien les decía es el hermano más joven, solo tiene 22 años y es campeón de ajedrez. Él juega torneos los fines de semana en ciudades que están aledañas a Dublín o incluso en el mismo Dublín y bueno, pues generalmente gana estos torneos. En uno de ellos conoce a una mujer divorciada que se llama Margaret, que tiene 36 años, o sea, es 14 años mayor que él. Y bueno, pues digamos que tienen una especie de un flechazo ahí amoroso y comienzan una relación que pues no deja de tener su lado difícil, controversial, estereotipado, donde es una mujer mayor con un hombre muy joven y bueno, cómo se va desarrollando esta relación. Por otra parte, tenemos, bueno, que recordemos que esto tiene que ver, o sea, el juego de ajedrez tiene que ver con Ivan en específico. Por el otro lado, tenemos al hermano mayor, Peter, que tiene 34 años, y él, bueno, siempre ha estado enamorado de su compañera de la universidad, con quien además tuvo un noviazgo que se llama Silvia. La relación terminó unos años antes por un accidente que ella tiene y siguen conviviendo, siguen teniendo una relación cercana en el sentido de que se cuentan todo, hay mucha confianza, se ayudan uno al otro, pero en realidad no es una relación de novios. Y Peter está tratando de también tener una relación con una estudiante universitaria que se llama Naomi, quien, bueno, pues no tiene mucho dinero, está en la universidad, tiene problemas económicos, no sabe bien hacia dónde va su vida y Peter parece ser como una tabla de salvación para ella en esta relación que tienen, que bueno, pues no obviamente es de intimidad, pero también es donde Peter pues le tiene que darle apoyo económico porque ella es un estudiante que no tiene mucho dinero, ¿no? Entonces así, digamos que la trama se teje
a través de estos personajes principales. Es interesante cómo Sally Rooney, les decía, alterna entre las historias de los dos hermanos, pero en realidad no nos va alternando el tono, ¿no? Siempre entendemos que es el mismo narrador con la misma voz, aunque haya focalización y se centre en cada uno de los hermanos de esta manera alternada, pero bueno, a mí me parece que el tono de la novela es más o menos el mismo. Por ejemplo, leí la primera parte, son las primeras 200 páginas y son capítulos muy largos. Me parece también que la autora a veces estira demasiado la escena, ¿no? Hay una idea principal, una escena que quiere plasmar en cada uno de los capítulos, pero a veces creo que los estira innecesariamente y bueno, ya no pasan muchas cosas en cada uno de estos capítulos. Ya sabemos cuál es el conflicto de esa imagen que nos dejó en ese capítulo. Entonces, les decía, en la primera parte, los últimos 2 capítulos en realidad son los que nos están diciendo cuál es el verdadero conflicto de la historia, porque al inicio no es que cueste trabajo leerla para nada, al contrario, ¿no? Sabemos que es como se dice en inglés, un page turner, es de estas novelas que son muy entretenidas, quieres saber qué está pasando con los personajes, entonces las lees rápido, con mucha facilidad, pero en realidad la primera parte pues consta básicamente de la construcción del personaje, de decirnos qué es lo que va a pasar, quiénes son, cómo conocen a sus parejas, cómo es la relación con las mujeres, pero no nos ha dado un verdadero conflicto, no sabemos qué es lo que está pasando realmente con ellos. Al final de esta primera parte es donde, bueno, los hermanos por fin se sientan en una mesa y están cenando juntos y están platicando de cómo les ha ido y cómo están pues manejando el duelo de alguna manera y bueno, pues empieza una discusión entre hermanos al estilo pues series como Caín y Abel, peleas entre hermanos que termina diciéndole pues te odio y no quiero volver a saber de ti y ahí es donde creo yo que se detona el verdadero conflicto. La lectura de esta novela, como les decía, es muy amena, es muy entretenida, pero es casi como si estuviéramos viendo una telenovela, ¿no? Los temas, la verdad es que son tratados de manera superficial, no hay mucha profundidad sobre lo que quiere tratar la autora. Como hizo en las novelas anteriores, es una mujer que sí nos deja, es una autora que nos deja ver cuáles son los conflictos de sus personajes, que representan los conflictos de cualquier persona que pertenezca a ese rango, a esa edad, pero no los disecciona, no los aborda. Puedo entender que ese no sea el propósito, pero bueno, habla del feminismo, habla de la crisis económica, habla de los desalojos y de la falta de dinero que tienen los jóvenes estudiantes en Inglaterra y en Irlanda. Sí nos da pequeñas pistas de todos estos temas, pero en realidad no los aborda, solamente nos da algunas reflexiones aisladas de lo que los personajes están pensando sobre estos temas, pero bueno, pues no se desarrollan, digamos, a profundidad. Esto lo hace también en las novelas anteriores. También lo que hace en las novelas anteriores es hacer estos encuentros íntimos entre los personajes, parte fundamental de la historia de estas parejas, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser aquí, nos va a contar los encuentros íntimos de Peter con Naomi, por un lado, y por el otro lado nos va a contar los encuentros entre Ivan y Margaret, que es esta mujer divorciada mayor, que también le dan este toque particular de Sally Rooney que entretiene a los lectores y nos describe mucho de cómo es la relación de los personajes, de las parejas entre ellos. Otra cosa que también llama mi atención es que al final hay unas notas explicativas donde nos dice todas las referencias literarias que incluye su texto. Y aquí sí, pues ya se va con todo, ¿no? Con los grandes. Nos explica aquí que hay referencias a Hamlet, que hay referencias a James Joyce, por supuesto, con el flujo de conciencia. En algún momento le da a Peter esta voz para que hable o se exprese con un flujo de conciencia cuando está en un momento de crisis y entonces también hace referencia a Joyce. Bueno, hay casi todos los grandes poetas ingleses que alguna vez estudiamos, los que estudiamos esa literatura, ¿no? Está T.S. Eliot y está Wordsworth y está Byron y bueno, hace referencia a todos ellos bueno, son bien conocidos y digamos que los cimientos de la literatura inglesa. Y eso sí es de llamar mi atención, ¿no? Creo que no sé si hay
estas notas explicativas al final espero que lo está haciendo como una especie de homenaje a los autores o si lo está haciendo para referirnos que se está basando en referencias y en citas de literatura mucho más profunda, conocida, canónica, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, eso también llamó mi atención. La verdad es que es una novela muy entretenida, que no varía en nada de los temas anteriores que ha tratado Sally Rooney. Creo que lo que hace distinto es que ahora, bueno, se centra mucho más en el personaje masculino, en estos dos hermanos, y obviamente pues va a tratar estos temas, ¿no? La fraternidad, la paternidad, la muerte del papá, las relaciones humanas, todos estos temas que son comunes a sus novelas y además los otros que les decía que deja solamente insinuados, ¿no? El problema o el conflicto de la diferencia entre clases sociales, por ejemplo, en Inglaterra, que es algo que sabemos que está ahí, que es como un elefante blanco, pero que a lo mejor no se aborda en la literatura, me refiero de manera profunda, y aquí ella sí lo hace, ¿no? Tal vez es que esta novela está mucho más destinada a un público más joven que yo, a un público que pueda sentirse mucho más identificado con estos cuestionamientos y esta forma de ver la vida, pero para mí la verdad es una novela que se queda en un tono, en un contexto bastante superficial, no se abordan los temas a profundidad. Puede ser que esta haya sido su intención, que así es como lo quiera abordar y bueno, no por nada es la autora pues más famosa, digamos, en Inglaterra actualmente, ¿no? Que vende miles y miles de copias. Entonces, entiendo que es muy entretenida, pero bueno, también tiene este tono y esto, esta forma de construir a los personajes que se asemeja mucho a lo que hizo anteriormente. Lean Intermezzo, seguramente estará ya muy pronto en español, no debe de tardar nada, espero que se animen a leerla, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.